Millones y millones de ladrillos se fabrican cada año en el mundo, siendo responsables de la emisión a la atmósfera de unos 800 millones de toneladas de CO2. Se debe principalmente a los combustibles fósiles utilizados durante su proceso de cocción. Este dato debería preocupar a todos los profesionales de la arquitectura y provocar que fuéramos los primeros en promover el uso de los ladrillos ecológicos, como los fabricados con la tecnología Biomason. Estos son un nuevo material biológico, una nueva tendencia en la construcción con alta resistencia que no producen impacto negativo al medio ambiente. El método empleado está inspirado en las estructuras de los corales, tan resistentes como el cemento, pero producidas por la naturaleza a la temperatura del mar. Se creó entonces un proceso parecido a la hidroponía, para alimentar a microorganismos con una solución acuosa que permite endurecer los ladrillos. Cultivan biocemento con microorganismos naturales. Si bien el cemento tradicional libera carbono para su fabricación, este proceso captura carbono en su lugar y lo usa de la misma manera que lo hace la naturaleza. Combinamos carbono y calcio para producir materiales de piedra caliza formados biológicamente. Nuestros materiales de biocemento consisten en aproximadamente un 85% de granito de fuentes recicladas y un 15% de piedra caliza cultivada ecológicamente. Esta patente fue creada por Ginger Creek Dozier. Los 4 materiales tradicionales de construcción, hormigón, vidrio, acero y madera, contienen un alto nivel de energía incorporada y dependen en gran medida de recursos naturales limitados. Se conoce que en 2008 la producción mundial de cemento ascendió a 2.8 millones de toneladas, con cantidades equivalentes de CO2 emitidas a la atmósfera. La intensa energía usada en sus procesos, que van desde la extracción de la materia prima, el transporte y las fuentes de combustible para los hornos de calefacción, contribuyen al hecho de que el 40% de las emisiones globales de dióxido de carbono están relacionadas con la industria de la construcción. La composición de estos ladrillos estaría necesitando menos de 5 días para producir este material prefabricado. En lugar de ser fundido en hornos intensivos de combustible, el material se cultiva a temperatura ambiente. Esto reduce su costo. El agua que se utiliza para entregar los reactivos de cementación se recicla en un sistema de circuito cerrado y se reutiliza en el proceso de fabricación. Además, dado que los cementos biológicos se forman en un proceso cristalino diferente al cemento tradicional, se han dado pruebas recientes que dicen que han tenido éxito con agua de mar. Estos hechos lo hacen un material sostenible. Por cada kilogramo de biocemento utilizado, eliminamos 1 kilogramo de CO2 liberado al medio ambiente por la producción de hormigón. Se considera una ventaja. Otra vendría siendo que ayuda a prevenir daños en el medio ambiente, ya que estos ladrillos están elaborados a base de microorganismos y bacterias del suelo. Por su cómoda forma pueden emplearse en interiores y exteriores. Es un ladrillo innovador ecológico para la construcción. Algunas desventajas vendrían siendo que, al ser un nuevo material de construcción, no se conoce mucho sobre este producto. Ya que fue creado hace poco tiempo, se encuentran estudios, razón por la cual no está fácil su disponibilidad en el mercado. Biomason ha creado un modelo viable de mercado que implica la concesión de licencias de fabricantes de mampostería existentes. Para comenzar a crecer, todavía produce un número limitado de ladrillos y los planes de esta empresa son la búsqueda de inversores interesados para entrar en el mercado de los materiales de construcción, reduciendo también los costos de producción. El costo de generar biocemento es muy bajo, globalmente abundante y puede ser obtenido de subproductos residuales. Los ladrillos se consideran duraderos comparados con la resistencia de los ladrillos tradicionales. Por ello, pueden ser utilizados como mampostería normal. Este proceso de fabricación sigue siendo paulatinamente actualizado para optimizar su producción y costo. Ya se puede considerar como una alternativa más en el campo de la construcción sustentable. No pueden reemplazar el cemento y el hormigón en todas las aplicaciones actuales. Sin embargo, algún día podrían reemplazar a los materiales de carga livianos, como los que se utilizan para adoquines, fachadas y estructuras temporales. Ya conociendo el material, se puede sugerir el utilizarlo como una alternativa sostenible en el campo de la arquitectura. Millones y millones de ladrillos se fabrican cada año en el mundo, siendo responsables de la emisión a la atmósfera de unos 800 millones de toneladas de CO2. Se debe principalmente a los combustibles fósiles utilizados durante su proceso de cocción. Este dato debería preocupar a todos los profesionales de la arquitectura y provocar que fuéramos los primeros en promover el uso de los ladrillos ecológicos, como los fabricados con la tecnología Biomason. Estos son un nuevo material biológico, una nueva tendencia en la construcción con alta resistencia que no producen impacto negativo al medio ambiente. El método empleado está inspirado en las estructuras de los corales, tan resistentes como el cemento, pero producidas por la naturaleza a la temperatura del mar. Se creó entonces un proceso parecido a la hidroponía, para alimentar a microorganismos con una solución acuosa que permite endurecer los ladrillos.
cultivan biocemento con microorganismos naturales. Si bien el cemento tradicional libera carbono para su fabricación, este proceso captura carbono en su lugar y lo usa de la misma manera que lo hace la naturaleza. Combinamos carbono y calcio para producir materiales de piedra caliza formados biológicamente. Nuestros materiales de biocemento consisten en aproximadamente un 85% de granito de fuentes recicladas y un 15% de piedra caliza cultivada ecológicamente. Esta patente fue creada por Ginger Creek Dozier. Los 4 materiales tradicionales de construcción, hormigón, vidrio, acero y madera, contienen un alto nivel de energía incorporada y dependen en gran medida de recursos naturales limitados. Se conoce que en 2008 la producción mundial de cemento ascendió a 2.8 millones de toneladas, con cantidades equivalentes de CO2 emitidas a la atmósfera. La intensa energía usada en sus procesos, que van desde la extracción de la materia prima, el transporte y las fuentes de combustible para los hornos de calefacción, contribuyen al hecho de que el 40% de las emisiones globales de dióxido de carbono están relacionadas con la industria de la construcción. La composición de estos ladrillos estaría necesitando menos de 5 días para producir este material prefabricado. En lugar de ser fundido en hornos intensivos de combustible, el material se cultiva a temperatura ambiente. Esto reduce su costo. El agua que se utiliza para entregar los reactivos de cementación se recicla en un sistema de circuito cerrado y se reutiliza en el proceso de fabricación. Además, dado que los cementos biológicos se forman en un proceso cristalino diferente al cemento tradicional, se han dado pruebas recientes que dicen que han tenido éxito con agua de mar. Estos hechos lo hacen un material sostenible. Por cada kilogramo de biocemento utilizado, eliminamos 1 kilogramo de CO2 liberado al medio ambiente por la producción de hormigón. Se considera una ventaja. Otra vendría siendo que ayuda a prevenir daños en el medio ambiente, ya que estos ladrillos están elaborados a base de microorganismos y bacterias del suelo. Por su cómoda forma pueden emplearse en interiores y exteriores. Es un ladrillo innovador ecológico para la construcción. Algunas desventajas vendrían siendo que, al ser un nuevo material de construcción, no se conoce mucho sobre este producto. Ya que fue creado hace poco tiempo, se encuentran estudios, razón por la cual no está fácil su disponibilidad en el mercado. Biomason ha creado un modelo viable de mercado que implica la concesión de licencias de fabricantes de mampostería existentes. Para comenzar a crecer, todavía produce un número limitado de ladrillos, y los planes de esta empresa son la búsqueda de inversores interesados para entrar en el mercado de los materiales de construcción, reduciendo también los costos de producción. El costo de generar biocemento es muy bajo, globalmente abundante y puede ser obtenido de subproductos residuales. Los ladrillos se consideran duraderos comparados con la resistencia de los ladrillos tradicionales. Por ello, pueden ser utilizados como mampostería normal. Este proceso de fabricación sigue siendo paulatinamente actualizado para optimizar su producción y costo. Ya se puede considerar como una alternativa más en el campo de la construcción sustentable. No pueden reemplazar el cemento y el hormigón en todas las aplicaciones actuales. Sin embargo, algún día podrían reemplazar a los materiales de carga livianos, como los que se utilizan para adoquines, fachadas y estructuras temporales. Ya conociendo el material, se puede sugerir el utilizarlo como una alternativa sostenible en el campo de la arquitectura. Millones y millones de ladrillos se fabrican cada año en el mundo, siendo responsables de la emisión a la atmósfera de unos 800 millones de toneladas de CO2. Se debe principalmente a los combustibles fósiles utilizados durante su proceso de cocción. Este dato debería preocupar a todos los profesionales de la arquitectura y provocar que fuéramos los primeros en promover el uso de los ladrillos ecológicos, como los fabricados con la tecnología Biomason. Estos son un nuevo material biológico, una nueva tendencia en la construcción con alta resistencia, que no producen impacto negativo al medio ambiente. El método empleado está inspirado en las estructuras de los corales, tan resistentes como el cemento, pero producidas por la naturaleza a la temperatura del mar. Se creó entonces un proceso parecido a la hidroponía, para alimentar a microorganismos con una solución acuosa que permite endurecer los ladrillos. Cultivan biocemento con microorganismos naturales. Si bien el cemento tradicional libera carbono para su fabricación, este proceso captura carbono en su lugar y lo usa de la misma manera que lo hace la naturaleza. Combinamos carbono y calcio para producir materiales de piedra caliza formados biológicamente. Nuestros materiales de biocemento consisten en aproximadamente un 85% de granito de fuentes recicladas y un 15% de piedra caliza cultivada ecológicamente. Esta patente fue creada por Ginger Creek Dozier. Los 4 materiales tradicionales de construcción, hormigón, vidrio, acero y madera, contienen un alto nivel de energía incorporada y dependen en gran medida de recursos naturales limitados. Se conoce que en 2008 la producción mundial de cemento ascendió a 2.8 millones de toneladas, con cantidades equivalentes de CO2 emitidas a la atmósfera.
La intensa energía usada en sus procesos, que van desde la extracción de la materia prima, el transporte y las fuentes de combustible para los hornos de calefacción, contribuyen al hecho de que el 40% de las emisiones globales de dióxido de carbono están relacionadas con la industria de la construcción. La composición de estos ladrillos estaría necesitando menos de 5 días para producir este material prefabricado. En lugar de ser fundido en hornos intensivos de combustible, el material se cultiva a temperatura ambiente. Esto reduce su costo. El agua que se utiliza para entregar los reactivos de cementación se recicla en un sistema de circuito cerrado y se reutiliza en el proceso de fabricación. Además, dado que los cementos biológicos se forman en un proceso cristalino diferente al cemento tradicional, se han dado pruebas recientes que dicen que han tenido éxito con agua de mar. Estos hechos lo hacen un material sostenible. Por cada kilogramo de biocemento utilizado, eliminamos 1 kilogramo de CO2 liberado al medio ambiente por la producción de hormigón. Se considera una ventaja. Otra vendría siendo que ayuda a prevenir daños en el medio ambiente, ya que estos ladrillos están elaborados a base de microorganismos y bacterias del suelo. Por su cómoda forma pueden emplearse en interiores y exteriores. Es un ladrillo innovador ecológico para la construcción. Algunas desventajas vendrían siendo que, al ser un nuevo material de construcción, no se conoce mucho sobre este producto. Ya que fue creado hace poco tiempo, se encuentran estudios, razón por la cual no está fácil su disponibilidad en el mercado. BioMason ha creado un modelo viable de mercado que implica la concesión de licencias de fabricantes de mampostería existentes. Para comenzar a crecer, todavía produce un número limitado de ladrillos, y los planes de esta empresa son la búsqueda de inversores interesados para entrar en el mercado de los materiales de construcción, reduciendo también los costos de producción. El costo de generar biocemento es muy bajo, globalmente abundante y puede ser obtenido de subproductos residuales. Los ladrillos se consideran duraderos comparados con la resistencia de los ladrillos tradicionales. Por ello, pueden ser utilizados como mampostería normal. Este proceso de fabricación sigue siendo paulatinamente actualizado para optimizar su producción y costo. Ya se puede considerar como una alternativa más en el campo de la construcción sustentable. No pueden reemplazar el cemento y el hormigón en todas las aplicaciones actuales. Sin embargo, algún día podrían reemplazar a los materiales de carga livianos, como los que se utilizan para adoquines, fachadas y estructuras temporales. Ya conociendo el material, se puede sugerir el utilizarlo como una alternativa sostenible en el campo de la arquitectura. El problema de la polución es muy común hoy en día, y como resultado, los edificios que ayudan a aliviar este problema son importantes. Los diseñadores han comenzado a ir más allá de la simple reducción de emisiones de un edificio y han comenzado a trabajar con técnicas que eliminan efectivamente los contaminantes, como el breath brick, que parece ser el sistema más adecuado para realizar esta labor. Hoy en día es necesario que las edificaciones sean amigables con el ambiente, por lo cual se pueden encontrar distintos tipos de materiales innovadores para la construcción de estructuras. Sin embargo, es importante resaltar aquellos que se relacionan con el cuidado del ambiente, como lo son los ladrillos absorbentes de la contaminación, breath brick, desarrollados por Carmen Trudel, profesora asistente en la Escuela de Arquitectura de Cal Poly San Luis Obispo y fundadora de Bose Landscape and Architecture. Estos ladrillos están diseñados para formar parte del sistema de ventilación estándar de un edificio. Tienen un sistema de fachada de 2 capas, con ladrillos especiales en el exterior y aislamiento estándar en el interior. Su sistema está compuesto por 2 partes principales, los ladrillos de hormigón y un acoplador de plástico reciclado que ayuda a alinear los ladrillos y crea una ruta desde el exterior hacia el centro hueco del ladrillo. Estos pueden funcionar con un sistema de ventilación mecánica y pasiva, ya que el ladrillo suministra aire filtrado de la pared que después es entregado al interior del edificio a través del equipo mecánico o con los respiraderos impulsados por sistemas pasivos, tales como la ventilación pila. Se realizaron ensayos que determinaron que el sistema es capaz de filtrar un 30% de partículas contaminantes finas, aquellas con un diámetro de 2.5 micrones o menos, y hasta el 100% de las partículas gruesas, aquellas que tienen un diámetro mínimo de 10 micras. Además, ha demostrado que una pared de este tipo puede eliminar con éxito el polvo, polen, partículas de escape de automóviles y además partículas dañinas del aire. Alrededor del mundo hay edificaciones que están construidas a base de este sistema, principalmente en países tercermundistas, en desarrollo, donde la industria es creciente y al igual que sus niveles de contaminación.
Por eso su costo es muy económico y su instalación es muy simple. Además, se trata de un sistema que puede aplicarse a otros sistemas de fachada tradicionales, lo que permite un uso generalizado del mismo. Una desventaja de este sistema, según Trudel, es que la fachada queda con unas grietas que son las tolvas de recolección, que abarcan varias longitudes de ladrillos, y estas deberían de limpiarse con regularidad, pero no con frecuencia. Breath Brick es un material innovador, ya que va un paso más allá. No solo se centra en reducir las emisiones de un edificio, sino también hace que éste colabore en mejorar la calidad del aire que respiran las personas en su interior, reduciendo la contaminación ambiental. Y finalmente, el último material nuevo en nuestra investigación es el vidrio estructural. El vidrio estructural es un material que se utiliza como un único elemento principal en los cerramientos de manera que tenga que ser capaz de transmitir directamente las cargas de los agentes exteriores a la estructura principal del edificio, convirtiéndose por tanto en el elemento estructural del cerramiento. Sus creadores, más que todo hablando en reseñas históricas, hay que entender de que el vidrio en sí es un material antiguo y se obtiene a través de una técnica de soplado y viene prácticamente desde los siglos II y I a.C. por parte de los fenicios y supuso una revolución en la construcción. Ya alrededor de 1960 se presenta como un nuevo proceso de fabricación, el llamado vidrio flotado, utilizado como vidrio estructural en algunos casos. Y es en este momento cuando se empiezan a aparecer estas grandes fachadas de vidrio, los llamados muros cortina. El vidrio en estos casos siempre se encontraba suspendido o en su estructura. Y ya actualmente cada fábrica, principalmente en China o en Alemania, desarrollan su propia tecnología en cuanto a vidrio estructural hasta el punto de que, patentan sus propias marcas. A continuación veremos la aplicación y su uso. Se ven que los elementos principales que más se utilizan vienen siendo los lineales, que son las vigas o pilares, y se han combinado para formar cerchas y otros elementos. En muchos casos han sido prototipos experimentales, pero que poco a poco se van incorporando como a las obras de la arquitectura. Primero tenemos las vigas, que son volúmenes compuestos por cubiertas y paredes de vidrio. Un ejemplo sería el Middlemere Flat de Londres, en Reino Unido. Luego tenemos los arcos. Se trata de un arco triarticulado, ya que las láminas de vidrio en forma de U se unen en el centro para conseguir una mayor luz de la que se lograría con una sola lámina entre los apoyos. Un ejemplo de esto es el Glasbogen proyecto para Glassing AG Fab Lab Andreas Fuchs. El otro elemento sería montantes. Esta tipología se compone de elementos verticales que forman parte de un entramado junto con otras piezas de vidrio, componiendo así los conocidos como muros cortina, fachadas completamente de vidrio, y su función es la de actuar como rigidizadores. Un ejemplo sería la oficina para la Junta de Castilla y León de Alberto Campo Baeza, Zamora, España. Luego, los pórticos, que se utilizan las uniones de distintos elementos como fijaciones de acero inoxidable, y estas son puntuales, es decir, no se perfora el vidrio. Un ejemplo sería el Apple Store de Pudong en China, realizado por los arquitectos Johnson Architects. Y finalmente tenemos los paneles, que son losas como elementos bidireccionales formados por la unión de placas rectangulares conectadas por adhesivos o fijaciones de acero que crean una superficie. Estas distintas losas pueden formar placas plegadas, construcciones como en sándwich, emparrillados, etc. Además de entender su uso, se analiza qué otro tipo de arquitectura puede salir a partir de este nuevo material.
llegando a la conclusión de que estos sistemas estructurales de vidrio no tienen limitación tipológica y reúnen las características exigidas a cualquier sistema: eficiencia material, geometría, espacial, funcional y formal. Se consiguen autoportantes, estables, térmicamente adecuadas y funcionales. Hablando un poco de ventajas y desventajas, las ventajas serían que la estética que logra tiene un gran número de posibilidades debido a los tonos y texturas diversas que se le añaden en su fabricación. También pueden tener una gran ampliación en la actualidad, ya que muchas estructuras han pasado de ser soporte a convertirse en decorado, como en el caso de los montantes de una cercha. Es un elemento de diseño y a la vez estructura, sin la necesidad de ocultar esta última, como sucede en muchas obras que la enmascaran. A la vez otorga la idea de liviandad, que tanto se busca últimamente en las construcciones. Hablando de desventajas, su máximo rendimiento se obtiene con un sistema no jerárquico o no direccional, aquel con un gran número de elementos idénticos interconectados en una cuadrícula, ya que si falla uno de estos componentes, lo resuelve el conjunto de la estructura. Esto se ha comprobado en el caso de la tienda de Apple en Nueva York, ya que las estructuras que más han prosperado son las que agrupan diversas piezas. En algunos casos los elementos lineales son muy esbeltos, por lo que el riesgo de producirse pandeo es elevado al actuar fuerzas de compresión en sentido transversal al elemento. Este es por tanto un factor determinante en el diseño de los elementos verticales, ya que puede mejorar con soluciones mixtas, es decir, combinándolo con otros materiales como madera y acero. Ahora, hablando un poco más sobre su facilidad constructiva, el vidrio estructural pertenece a un papel muy importante en la arquitectura actual y es de máximo interés. Esto se debe a que su fabricación y montaje pertenece ya a elementos prefabricados con dimensiones normalizadas en las que las uniones se hacen con adhesivos, facilitando su ensamblaje y disminuyendo el coste. También, si se tratase de un perfil metálico, aumentaría un poco su precio. Además, se puede considerar un sistema eficiente al poder realizarse en futuras construcciones, fundiendo del nuevo el material. Esto también hay que agregarle su impacto en la sostenibilidad ambiental. Hay que recordar que la industria del vidrio utiliza como materias primas un 70 al 80% de materias primas naturales como la arena, el feldespato, dolomita, cal, las cuales generalmente no son extraídas en las cercanías de la fábrica. De las materias primas naturales, aproximadamente el 75% son arenas de sílice, cuya extracción hoy en día rara vez es realizada por la vidriería misma. Para la fundición de 1 tonelada de vidrio se necesita aproximadamente 1.2 o 1.3 toneladas de materia prima. La superficie necesaria para su extracción no se puede definir exactamente, ya que los yacimientos a considerar no se utilizan exclusivamente para la industria del vidrio y las alturas de extracción varían fuertemente. A esto hay que agregar que en una fábrica de vidrio se generan gases residuales durante la fundición como consecuencia de la quema de los combustibles utilizados. Los gases de humo contienen, además de los residuos de la combustión, como dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, también componentes de la mezcla como sustancias alcalinas, cloruro, fluoruro y sulfato. Como decía anteriormente, cada fábrica posee un tipo de vidrio estructural, por lo tanto, analizar su contaminante llega a ser un poco difícil, ya que depende mucho de la composición del vidrio que posee cada fábrica. Entonces puede decirse que los polvos y partículas que se generan dependen, los metales pesádicos que se presentan también pueden tener procedentes diferentes de materia prima, etc. Así, en este caso, las emisiones generales van variando. En otro orden de ideas, también tenemos la capacidad estructural. Como ya sabemos, el vidrio estructural se conforma en formas de elementos lineales, que son los componentes esenciales de cualquier estructura. A partir de la combinación de unión de distintos elementos lineales,
se conseguirán estructuras superficiales y espaciales y podrán colocarse en posiciones horizontales o verticales, consiguiendo así vigas, cerchas, arcos, pirales, montantes y pórticos. La posibilidad de pandeo es un factor muy importante en tener en cuenta, ya que se trata de una pieza muy esbelta. Tendrá mejor comportamiento si se encuentra en posición horizontal. En este caso, el pandeo es lateral y la fuerza que la produce es menor que en los elementos verticales, ya que esta fuerza no se suma la originada por el peso propio del elemento, sino que actúa en la dirección perpendicular. Ya para terminar, hablamos sobre su disponibilidad en el mercado. Como ya bien habíamos dicho, estos vidrios son de carácter especial y se tienen que encargar a ciertas fábricas como China o Alemania, pero se investigó que a través de esta empresa en Costa Rica uno puede adquirir este tipo de material. Por ejemplo, en Vitrocentro Puertas y Ventanas, Glasstone Corporation, Macopa y Vidrios de Alex Costa Rica. También se analizó una simulación de costos, un ejemplo de presupuesto, más que todo, lo que se encontró fue precios en Europa y hablábamos sobre un tipo de vidrio, una cantidad como de 10 láminas y las medidas venían siendo de 6 metros por 2 y el precio rondaba en que cada lámina costaba alrededor de 1.300 euros. Y en total, por ejemplo, una cantidad de 10 vendría costando unos 13.166 euros, lo cual si uno se pone a analizar, sí realmente es un material que tiene un costo muy significativo a la hora de hacer grandes obras. Entonces eso depende mucho de la decisión del arquitecto y del presupuesto que se tenga y etcétera.